El restaurante Saboya era el más elegante de la ciudad, con lámparas de cristal que colgaban del techo como gotas congeladas de luz, mesas cubiertas por manteles de lino blanco inmaculado y cubiertos de plata que reflejaban las suaves llamas de las velas. El olor a vino caro y salsas francesas flotaba en el aire. Era una noche de sábado ocupada, y entre las mesas circulaba Andrés Silva, un mesero de 23 años, demasiado delgado para su estatura, con el uniforme negro y blanco impecablemente planchado, a pesar de haber sido remendado 3 veces. Sus manos temblaban levemente mientras equilibraba la bandeja con copas de champán, no de nerviosismo por la primera vez, sino de pura extenuación. Andrés estaba en el 8º mes de embarazo de su esposa, Mariana, y trabajaba doble turno desde hacía semanas para juntar dinero suficiente para el parto y el ajuar del bebé. Sus ojos cafés tenían ojeras profundas, pero sonreía educadamente a cada cliente, la voz siempre gentil, siempre respetuosa. Fue entonces que Rodrigo Almeida entró al restaurante. El salón completo pareció pausarse por un segundo. Rodrigo tenía 42 años, porte atlético mantenido por entrenadores personales caros, cabello oscuro peinado hacia atrás con gel importado y un traje azul marino que costaba más que el salario anual de Andrés. Su reloj Rolex brillaba en la muñeca y cargaba ese aire de superioridad que solo el dinero y la arrogancia combinados pueden crear. 3 metros detrás de él, su novia del momento, Bruna, una modelo rubia de 25 años con un vestido rojo ajustado, hacía clic con sus tacones altos en el piso de mármol. Rodrigo chasqueó los dedos como si llamara a un perro. «Oye, mesero, mesa para 2, la mejor de la casa». Andrés se acercó con la postura respetuosa que había aprendido en los meses trabajando allí. «Buenas noches, señor. Claro, por favor, síganme. Tenemos una mesa excelente cerca de la...». «Yo no pedí tu opinión», lo cortó Rodrigo, la voz áspera. «Solo llévanos a la mejor mesa. Y sé rápido. Mi tiempo vale más que toda tu vida». Andrés tragó la humillación, manteniendo la compostura profesional. Condujo a la pareja hasta la mesa de la esquina, junto a la ventana con vista a la ciudad iluminada. Le acercó la silla a Bruna, que ni siquiera lo miró, demasiado ocupada con su celular. Les entregó los menús. «Nuestros platillos especiales de hoy son... Trae la botella más cara de vino que tengan», lo interrumpió Rodrigo nuevamente, sin siquiera mirar a Andrés. «Y si tardas más de 5 minutos, voy a quejarme con tu jefe y asegurarme de que te despidan. ¿Entendiste, criatura?» «Criatura». La palabra cortó como vidrio. Andrés apretó los puños por un segundo, luego se relajó. Necesitaba ese trabajo. Mariana dependía de él. El bebé dependía de él. «Sí, señor. Ya vuelvo». Antes de que descubras lo que le pasa a Andrés y a Rodrigo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Ahora vamos a conocer mejor a estos 2 hombres y entender cómo sus vidas se van a cruzar de una forma que nadie podría imaginar. Andrés Silva creció en la colonia Peña, una comunidad pobre en las afueras, donde las casas eran pequeñas, pegadas unas a otras como cajas de cerillos, y el asfalto de las calles tenía más baches que superficie. Su madre, doña Celia, era empleada doméstica en 3 casas, saliendo temprano por la mañana cuando el sol aún no había nacido, y regresando por la noche con la espalda adolorida y los pies hinchados. Su padre se había ido cuando Andrés tenía 5 años, dejando solo un vago recuerdo de cigarros baratos y promesas rotas. Andrés fue criado viendo a su madre trabajar hasta los huesos. Ella siempre decía: «El estudio, mi hijo, el estudio es la única salida de esta vida». Y él lo intentó. Estudió en escuela pública donde faltaba de todo, desde libros hasta maestros. Pero era inteligente, dedicado. Logró terminar la preparatoria entre los mejores de la clase. Su sueño era estudiar la universidad en administración, abrir su propio negocio algún día. Pero la realidad tenía otros planes. Doña Celia enfermó de diabetes cuando Andrés tenía 19 años. Los medicamentos eran caros. El tratamiento, más aún. Andrés dejó los estudios y comenzó a trabajar donde pudiera. Repartidor de pizza, auxiliar de limpieza, almacenista de supermercado. Fue a los 21 años que conoció a Mariana. Ella trabajaba en la caja de una farmacia. Tenía cabello castaño ondulado,
ojos verdes que brillaban cuando sonreía, y una gentileza genuina que Andrés nunca había visto en nadie. Comenzaron a platicar durante sus descansos, compartiendo lonches baratos en una banca de la plaza, contando sueños que parecían imposibles, pero que decían en voz alta de todos modos. Mariana también venía de familia pobre. También tenía que trabajar para ayudar en casa. Pero a diferencia de Andrés, ella no dejaba que la dureza de la vida apagara su alegría. Reía fácil, soñaba en grande, creía en días mejores. Se casaron un sábado sencillo, en una ceremonia pequeña en una iglesia de la colonia, con vestido prestado y pastel hecho por la vecina. No tuvieron luna de miel, pero tuvieron amor, mucho amor. Vivían en un departamento minúsculo de una habitación, con paredes delgadas, donde se escuchaba cada discusión de los vecinos, una cocina donde apenas cabían dos, y un baño con regadera que solo funcionaba cuando quería. Pero era de ellos, pequeño, pero de ellos. Cuando Mariana quedó embarazada, Andrés sintió por primera vez una responsabilidad que lo aplastaba y lo elevaba al mismo tiempo. Iba a ser padre, iba a darle a ese hijo todo lo que él no tuvo: presencia, estabilidad, oportunidades. Fue cuando consiguió el trabajo en el Saboya. El salario era mejor que los anteriores, y con las propinas podía ir juntando dinero. Doña Celia, a pesar de la enfermedad, ayudaba cuidando a Mariana durante el día mientras Andrés trabajaba. Pero el trabajo en el Saboya era humillante. Los clientes ricos trataban a los meseros como si fueran invisibles, o peor, como si fueran inferiores. Andrés tragaba cada insulto, cada menosprecio, cada mirada de desdén, porque al final del mes ese salario significaba pañales, significaba medicinas para su madre, significaba comida en la mesa. En esa noche de sábado, cuando Rodrigo Almeida chasqueó los dedos para llamarlo, Andrés sintió la vieja rabia hirviendo, pero la empujó hacia abajo, junto con la dignidad, junto con el orgullo. El trabajo era trabajo, la supervivencia era supervivencia. Rodrigo Almeida, por otro lado, nunca tuvo que empujar nada hacia abajo porque nunca tuvo que subir. Nació en la cima. Hijo de Armando Almeida, dueño de una cadena de agencias de autos de lujo, Rodrigo creció en una mansión de 4 pisos en el Pedregal, con alberca olímpica, cancha de tenis y 5 empleados domésticos. Estudió en los mejores colegios privados, donde nunca puso mucha atención, pero pasó de todos modos porque su padre hacía generosas donaciones. Viajó a Europa todos los veranos. Recibió su primer auto a los 16, un BMW convertible que destruyó 3 meses después, manejando borracho, y que su padre reemplazó sin siquiera regañarlo. Rodrigo nunca trabajó un solo día de verdad. Su trabajo era aparecer en reuniones de la empresa de su padre, dar opiniones que nadie tomaba en serio y firmar papeles que los asistentes ya habían preparado. Aún así, recibía un salario de ejecutivo que le permitía vivir en un penthouse con vista panorámica, cambiar de auto cada año y cambiar de novia cada 3 meses. Él veía a las personas comunes, personas que trabajaban de verdad, como piezas reemplazables de un mundo que existía para servirlo. Meseros, repartidores, empleadas domésticas, choferes, todos eran invisibles para él, menos que invisibles. Eran inconvenientes necesarios. En esa noche en el Saboya, Rodrigo estaba de mal humor. Había discutido con su padre más temprano sobre la herencia. Armando estaba cansado de la irresponsabilidad de su hijo y amenazó con cortarle su mensualidad si no comenzaba a tomar la empresa en serio. Rodrigo necesitaba desquitarse, y nada mejor que humillar a alguien que no podía defenderse. Andrés volvió con la botella de vino, un Chateau Margaux de 1.200 pesos. Sus manos aún temblaban de cansancio mientras presentaba la etiqueta conforme el protocolo exigía. Señor, su Chateau Margaux 2015. Una cosecha excepcional con notas de... Yo no pedí una clase, pedí que sirvieras, gruñó Rodrigo. ¿Eres tonto o solo te haces? Bruna rió, un sonido agudo y desagradable. Amor, ve con calma. Él está haciendo lo mejor que puede. No todo mundo tuvo educación como nosotros. Su condescendencia fue peor que el insulto directo de Rodrigo. Andrés abrió la botella, las manos ahora temblando de humillación, además de extenuación.
Sirvió el vino en las copas, teniendo cuidado de no derramar una gota. ¿Quiere que le describa el menú especial?, intentó Andrés, manteniendo la voz firme. ¿Quieres saber? Rodrigo se recostó en la silla, mirando a Andrés de arriba a abajo con desdén. Tráeme el platillo más caro del menú, ni siquiera necesitas explicarlo. Dudo que entiendas de comida de verdad. Probablemente comes arroz con huevo todos los días, ¿verdad? Andrés sintió que se le quemaba la cara. Arroz con huevo era exactamente lo que él había comido en el almuerzo y en la cena del día anterior, y probablemente comería mañana también. Perfecto, señor. Ya vuelvo con sus pedidos. Pero cuando Andrés se dio la vuelta para salir, Rodrigo hizo algo que sobrepasó todos los límites. Estiró el pie a propósito, haciendo que Andrés tropezara. El mesero cayó de rodillas en el piso de mármore, la bandeja vacía golpeando con un estruendo que hizo que todo el restaurante volteara a ver. Risas. Rodrigo reía a carcajadas golpeando la mesa. Bruna también reía, cubriéndose la boca con las manos de uñas rojas largas. Otros clientes miraban con lástima, algunos con asco, pero nadie dijo nada. Nadie nunca decía nada. Andrés se levantó lentamente, las rodillas ardiendo, la dignidad hecha pedazos. Sus ojos se llenaron de lágrimas que parpadeó furiosamente para contener. No podía llorar, no aquí, no frente a ellos. Disculpe, señor, susurró Andrés, porque era lo que tenía que decir. Siempre era el culpable, siempre tenía que disculparse. Eres patético, dijo Rodrigo secándose lágrimas imaginarias de tanto reír. Mírate, ¿qué clase de hombre eres? Apenas puedes mantenerte en pie. ¿Cómo esperas mantener una familia así? Andrés se congeló. ¿Cómo lo sabía? Rodrigo notó la sorpresa y sonrió cruelmente. Ah, ¿creíste que no me había dado cuenta? La alianza barata en tu dedo, la foto arrugada en tu cartera que se cayó cuando tropezaste. Lo vi todo. Estás casado, y apuesto a que tienes un bebé en camino por la cara de desesperación que tienes. Pobre diablo, ese niño ya nació perdedor. Algo se quebró dentro de Andrés en ese momento. No visiblemente, no externamente, pero profundamente. Una parte de él que todavía tenía esperanza, que todavía creía que el mundo podía ser justo, murió allí en el piso de mármol del Saboya. Pero no respondió, no reaccionó. Simplemente recogió la bandeja, se levantó por completo y fue a tomar su pedido. Porque necesitaba el trabajo, porque Mariana dependía de él, porque el bebé dependía de él. El resto de la noche fue una tortura. Rodrigo encontró 1000 maneras de humillarlo. Se quejó de que la comida estaba fría, a pesar de estar perfecta. Se quejó de que el vino estaba caliente, a pesar de estar a la temperatura ideal. Derramó agua a propósito y exigió que Andrés limpiara inmediatamente. Llamó al gerente 3 veces para quejarse, siempre con acusaciones falsas. Cuando finalmente se fueron a las 11:30 de la noche, Rodrigo dejó 0 de propina. Solo una nota de papel de servilleta con una palabra escrita, patético. Andrés tomó la nota, la apretó en sus manos temblorosas y fue al baño de empleados. Se encerró en un cubículo y finalmente dejó caer las lágrimas. Lloró silenciosamente, mordiendo su propio puño para no hacer ruido, el cuerpo sacudiéndose con sollozos que venía conteniendo desde hacía horas. Cuando llegó a casa a la medianoche, Mariana estaba despierta, esperándolo. Ella vio la cara de su esposo y supo inmediatamente. ¿Qué pasó? Nada, mintió Andrés, forzando una sonrisa. Día cansado, solo eso. Pero Mariana lo conocía demasiado bien. Lo abrazó fuerte, y él se desmoronó nuevamente contándole todo entre lágrimas. La caída, las risas, las humillaciones, la palabra en la servilleta. Él no vale nada, dijo Mariana con ferocidad. Un hombre de verdad no se mide por el dinero que tiene, sino por la dignidad que carga. Y tú tienes más dignidad en tu meñique que él en todo su cuerpo. Pero él tenía razón, susurró Andrés. Soy patético. Ni siquiera puedo proteger a mi propia familia de... Para, lo cortó Mariana sosteniendo su cara entre sus manos. Tú trabajas 3 turnos para darnos lo mejor a nosotros. Tú aguantas humillaciones para poner comida en la mesa. Tú amas, tú cuidas, tú estás presente. Eso no es patético, eso es heroico. Andrés quiso creerle, quiso sentir que era verdad, pero las palabras de Rodrigo resonaban más fuerte.
Ese niño ya nació perdedor. Esa noche, Andrés apenas durmió. Se quedó mirando al techo agrietado del departamento minúsculo, escuchando a Mariana respirar a su lado, sintiendo las pequeñas patadas del bebé cuando ponía la mano en su barriga, e hizo una promesa silenciosa. Ese hijo no sería un perdedor. No importaba lo que costara, no importaba cuántas humillaciones Andrés tuviera que tragar, ese hijo tendría oportunidades, tendría educación, tendría dignidad, tendría todo lo que Andrés nunca tuvo. Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Andrés. Mariana tuvo complicaciones en el embarazo y necesitó reposo absoluto. Doña Celia intentó ayudar, pero su diabetes había empeorado, exigiendo más medicamentos, más cuidados. Andrés trabajó como nunca, dobles turnos en el Saboya, trabajos de Uber en la madrugada, entregas de comida por la mañana temprano. Dormía 3, a veces 2 horas por noche. Adelgazaba visiblemente. Los huesos de la cara se marcaban más, los ojos cada vez más hundidos. Pero continuaba, porque no había alternativa. El bebé nació en una noche de martes lluviosa, 3 semanas antes de lo previsto. Un niño, pequeño pero saludable, con ojos cafés enormes y un llanto fuerte que llenó la habitación del hospital. Andrés lo cargó por primera vez con manos que temblaban de emoción, lágrimas cayendo en la carita minúscula de su hijo. «Bienvenido, Miguel», susurró. «Papi te promete que vas a tener todo, todo lo que yo no tuve. No vas a pasar por lo que yo pasé, te lo prometo». Pero las promesas, Andrés pronto descubriría, cuestan caro. Las cuentas del hospital fueron brutales. Aún con el parto en el Seguro Social, hubo complicaciones que exigieron medicinas caras, exámenes adicionales. El departamento necesitó reparaciones urgentes, porque tenía una filtración en el techo de la habitación donde dormiría Miguel. Doña Celia necesitó ser internada una semana cuando su diabetes se descompensó. Andrés se hundió en deudas, tarjetas de crédito, préstamos, prestamistas. Cada día era una lucha desesperada por no hundirse completamente, y a través de todo, él recordaba esa noche en el Saboya, a Rodrigo riendo mientras él caía. Las palabras crueles, ese niño ya nació perdedor. La rabia era un fuego constante en el pecho de Andrés, no solo rabia de Rodrigo, sino de todo el sistema, del mundo que permitía que personas como Rodrigo humillaran a personas como él sin consecuencias, del mundo donde nacer pobre era una sentencia perpetua de humillación. Pero la rabia, por sí sola, no cambiaba nada. La rabia no pagaba cuentas. La rabia no alimentaba a un hijo. Entonces Andrés tragó la rabia, así como tragaba todo lo demás. Y continuó trabajando. Rodrigo Almeida, mientras tanto, ya se había olvidado completamente de Andrés. Esa noche en el Saboya era solo una más entre cientos de noches en restaurantes caros, con personas desechables sirviéndolo. Él había humillado a tantos meseros, tantos empleados, tantas personas inferiores, que sus caras se mezclaban en una masa indistinta de irrelevancia. Su vida continuaba en su curso superficial. Cambió a Bruna por Carolina, luego a Carolina por Juliana. Compró un nuevo departamento aún más caro. Cambió el Porsche por el último modelo. Viajó a Dubái, luego a las Maldivas, luego a Japón. Publicó todo en Instagram, coleccionando likes y envidia. Pero había una grieta creciente en su vida perfecta. Armando Almeida estaba cada vez más enfermo. Cáncer de páncreas, etapa avanzada, y el viejo estaba comenzando a poner su casa en orden. Una tarde de jueves, Armando llamó a su hijo a su oficina. El ambiente olía a medicinas y madera de ley. El hombre que una vez fue robusto e imponente, ahora parecía hundirse en el sillón de cuero. La piel amarillenta, los ojos hundidos. «Rodrigo, necesitamos hablar sobre el futuro de la empresa. No necesita preocuparse por eso ahora, papá. Usted va a mejorar y...» «No voy a mejorar», lo cortó Armando, la voz aún firme a pesar de la debilidad física. «Los médicos me dieron 6 meses máximo. Y necesito asegurarme de que la empresa que construí no se va a derrumbar cuando yo me vaya». Rodrigo sintió algo extraño en el pecho. No era exactamente tristeza por la muerte inminente de su padre, era más pánico, pánico sobre lo que eso significaba para él. «He estado pensando mucho», continuó Armando.
sobre lo que voy a dejar para ti y sobre si realmente lo mereces. Papá, déjame terminar. Los ojos de Armando eran duros. Tú nunca has trabajado un día de verdad en tu vida. Todo lo que tienes yo te lo di. ¿Y qué has hecho con eso? Lo desperdiciaste. Humillaste a personas. Viviste una vida vacía de propósito. Las palabras dolieron, pero Rodrigo mantuvo la máscara de indiferencia. Yo siempre hice lo que usted pidió. No, hiciste lo mínimo necesario para que no te desheredara completamente. Armando respiró hondo. El esfuerzo visible. Pero no voy a dejar mi empresa, mi legado, en manos de alguien que no sabe el valor de nada. Ya así que aquí está el ultimátum. Tienes 2 años para probarme que eres capaz. 2 años para aprender el negocio de verdad, para mostrar responsabilidad, para convertirte en un hombre de verdad. Si lo logras, la empresa es tuya. Si no, ¿qué? Si no, vendo todo y doy el dinero a la caridad. Tú te quedas con un pequeño porcentaje que te permitirá vivir cómodamente, pero no lujosamente. Y tendrás que trabajar de verdad, por primera vez en tu vida. El silencio fue pesado. Rodrigo sintió el pánico transformándose en rabia. Usted no puede hacer eso. Puedo y lo haré. Armando cerró los ojos exhausto. Ahora vete, estoy cansado. Rodrigo salió de la oficina temblando de rabia. ¿Cómo se atrevía su padre? Después de todo, después de una vida entera de promesas, simplemente cambiar las reglas, pero conforme pasaban los días, la rabia dio lugar a la comprensión. Su padre se estaba muriendo. Y Rodrigo, por primera vez en su vida, tendría que trabajar de verdad, o lo perdería todo. En los meses siguientes, algo extraño sucedió. Rodrigo comenzó, de mala gana, a aparecer en la oficina todos los días, a asistir a reuniones de verdad, a aprender sobre márgenes de ganancia, proveedores, estrategias de mercado. Era aburrido, frustrante, completamente fuera de su zona de confort, pero también revelador. Rodrigo comenzó a entender, por primera vez, cómo funcionaban realmente las empresas, cómo cada decisión tenía consecuencias, cómo personas reales dependían de esos empleos para alimentar familias, pagar cuentas, sobrevivir. No es que eso lo volviera repentinamente compasivo, no, pero plantó una semilla minúscula de conciencia que antes no existía. Armando Almeida murió 8 meses después, una mañana de domingo, rodeado de médicos y máquinas, pero solo donde importaba. Rodrigo estaba viajando en Cancún cuando recibió la noticia. Volvió para el funeral, que fue grandioso y vacío, lleno de personas que conocían a Armando solo por su fortuna. El testamento fue leído un martes. Como lo prometido, Armando había dejado la empresa a Rodrigo, pero con condiciones. Un consejo administrativo supervisaría todas las decisiones importantes por los próximos 5 años. Rodrigo era el CEO en el papel, pero no tenía poder absoluto. Era humillante, pero era lo que había. Rodrigo asumió el control de Almeida Vehículos S.A. de CB, con reluctancia y resentimiento. Pero con el paso de los meses, algo comenzó a cambiar. Quizás era la responsabilidad real. Quizás era el hecho de que ahora, por primera vez, sus decisiones tenían consecuencias para él también. La empresa estaba con problemas. La pandemia había afectado las ventas. Los competidores estaban ganando mercado. Rodrigo necesitaba innovar o hundirse. Fue cuando tuvo la idea del Saboya. Pero antes de continuar y descubrir el desenlace de esta historia emocionante, deja tu like aquí en el video, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y activa la campanita para no perderte ninguna historia nueva. ¿Ya pasaste por alguna situación de humillación en el trabajo? ¿Cómo la manejaste? Cuéntame también de qué ciudad estás viendo este video, que voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Ahora sí, vamos a volver a nuestra historia y descubrir qué pasa cuando estos 2 hombres se reencuentran. 5 años habían pasado desde esa noche fatídica en el Saboya. 5 años que transformaron completamente la vida de Andrés Silva. El punto de quiebre ocurrió 6 meses después del nacimiento de Miguel. Andrés estaba en su punto más bajo posible, hundido en deudas, trabajando 20 horas al día, sin ver salida. Fue cuando encontró un anuncio en línea. Curso gratuito de gestión de negocios, ofrecido por una ONG para personas de bajos recursos. Andrés casi no se inscribió.
No tenía tiempo, no tenía energía, no tenía esperanza de que hiciera diferencia. Pero Mariana insistió. Siempre quisiste eso. Administración, tu propio negocio. Por lo menos inténtalo. Solo una vez en la vida, inténtalo. Entonces lo intentó. Estudiaba de las 11 de la noche hasta la 1 de la madrugada. Luego dormía 3 horas antes de despertar para el turno de Uber. Era una locura. Era imposible, pero lo hizo. Y algo increíble sucedió. Andrés era brillante. Siempre lo fue, solo que nunca tuvo oportunidad de demostrarlo. En el curso se destacó inmediatamente. Sus ideas eran creativas, sus análisis perspicaces, su dedicación obvia. El instructor del curso, Paulo Enrique, un empresario retirado que trabajaba como voluntario, notó el talento de Andrés. Después de la última clase, lo llamó en privado. Andrés, tienes algo especial, un don para entender a las personas y los negocios. Desperdiciar eso sería un crimen. Gracias, pero necesito trabajar. Tengo familia que mantener. ¿Y si te digo que hay una manera de hacer las dos cosas? Paulo sonrió. Conozco un programa de becas para MBA ejecutivo. Curso nocturno, 2 años, totalmente gratuito para personas como tú. Es intenso, difícil, pero tú puedes. Sé que puedes. Andrés sintió esa chispa, esa centella de esperanza que pensó haber perdido. Me gustaría, pero no sé si... Sé que da miedo, sé que parece imposible, pero Andrés, tienes 24 años. Si no lo intentas ahora, ¿cuándo lo vas a intentar? A los 50, mirando atrás, ¿quieres ver una vida de ¿y sí? Esas palabras resonaron. Andrés aceptó. Los 2 años siguientes fueron los más desafiantes de la vida de Andrés. Trabajar durante el día, estudiar por la noche, cuidar a Miguel en los pocos momentos libres. Mariana fue su roca, su sustento. Ella asumió trabajos extras para compensar las horas que Andrés no podía hacer. Doña Celia, a pesar de su salud frágil, cuidaba a su nieto mientras los dos trabajaban. Pero Andrés se graduó, con honores, el mejor alumno de la generación. Y entonces las puertas comenzaron a abrirse. Primero fue una pasantía en una empresa de consultoría. Después, una posición junior. Andrés trabajaba con un hambre que impresionaba a todos. Él entendía los negocios de una forma que sus compañeros con títulos caros no entendían, porque Andrés había vivido en carne propia lo que era estar del otro lado. Conocía la realidad de las calles, de los trabajadores, de las personas que hacían funcionar al mundo. Él ascendía rápido, sorprendentemente rápido. A los 27, era gerente. A los 29, director regional. A los 30, uno de los ejecutivos más jóvenes de la empresa. Y durante todo ese tiempo, nunca olvidó de dónde venía. Nunca olvidó las noches en el Saboya siendo humillado. Nunca olvidó la sensación de caer en el piso de mármol mientras la gente se reía. Nunca olvidó las palabras de Rodrigo. Ese niño ya nació perdedor. Esas palabras lo impulsaban. Cada vez que estaba cansado, las recordaba y continuaba. Cada vez que quería rendirse, ellas lo empujaban hacia adelante. La rabia se había transformado en combustible. Miguel crecía fuerte y feliz. Un niño listo de cabello oscuro y ojos curiosos que adoraba los libros y los dinosaurios. Él asistía a una escuela privada que Andrés lograba pagar con sacrificio pero con orgullo. Usaba ropa nueva, tenía juguetes, tenía lo que Andrés nunca tuvo, oportunidad. Mariana volvió a estudiar también. Estudió enfermería, se graduó. Consiguió trabajo en un hospital privado. La familia Silva estaba ascendiendo, juntos, apoyándose mutuamente. Compraron un departamento nuevo. No era una mansión, pero tenía 2 habitaciones, cocina espaciosa, sala con luz natural. Era de ellos, comprado con sudor y determinación. Andrés lloró cuando firmaron la escritura. Doña Celia, ahora con la salud más estable debido a un tratamiento adecuado que finalmente podían pagar, vivía con ellos. Cocinaba, cuidaba a Miguel, contaba historias de la infancia de Andrés que hacían reír a su nieto. La vida era buena, pero faltaba algo, una venganza no cumplida, una injusticia no resuelta. Andrés no se había olvidado de Rodrigo Almeida. Imposible olvidar. A veces buscaba el nombre en línea, veía las fotos en fiestas caras, los autos lujosos,
la vida vacía de propósito pero llena de privilegios. La raiva siempre estaba ahí, dormida pero no muerta. Y entonces vino la oportunidad que Andrés nunca imaginó. Su empresa de consultoría fue contratada para hacer una auditoría completa de Almeida Vehículos S.A.D.C.V. La empresa estaba con problemas financieros. El nuevo CEO, Rodrigo Almeida, estaba desesperado por revertir la situación. El Consejo Administrativo exigió una auditoría externa antes de aprobar cualquier gran inversión. Cuando Andrés vio el nombre de la empresa en el informe, su corazón casi se detuvo. Almeida Vehículos. Rodrigo Almeida. No podía ser coincidencia. Tenía que ser el mismo hombre. Lo verificó. Una búsqueda rápida lo confirmó. CEO Rodrigo Almeida, 47 años, heredero del imperio de su padre, el mismo hombre que lo había humillado 5 años atrás. Andrés se sentó en su silla de oficina, las manos temblando, no de miedo o inseguridad como antes, sino de pura adrenalina. El destino, o justicia poética, o simplemente la casualidad, había entregado a su verdugo directamente en sus manos. «Yo voy a liderar esta auditoría», le dijo Andrés a su jefe, Marcus, un hombre de 50 años con experiencia de décadas. «¿Estás seguro? Es un proyecto grande, complicado. La empresa está en situación delicada. Puede ser político». «Estoy seguro». Andrés sonrió, pero no había calor en ello. «Tengo motivos personales para querer este proyecto». Marcus no preguntó más. Andrés era uno de los mejores ejecutivos de la empresa. Si él quería el proyecto, lo tendría. La primera reunión fue agendada para un lunes. Andrés se preparó meticulosamente. Traje nuevo, gris oscuro que costó un salario entero, pero valía cada centavo. Corbata azul marino. Zapatos de cuero italiano. Reloj discreto pero caro. Cabello cortado perfectamente. Barba recortada. Se miró a sí mismo en el espejo y apenas reconoció al hombre que veía. ¿Dónde estaba el mesero delgado y tembloroso? ¿Dónde estaba el joven de uniforme remendado equilibrando bandejas? Ese hombre había muerto. En su lugar estaba Andrés Silva, ejecutivo, MBA, director de auditoría. Un hombre que comandaba respeto. Miguel entró a la habitación mientras Andrés ajustaba la corbata. «Papá, te ves guapo». Andrés sonrió, genuinamente esta vez. Cargó a su hijo en brazos. «Gracias, campeón. Papi tiene una reunión muy importante hoy. ¿Vas a ganar?» Andrés pensó en la pregunta. ¿Ganar? ¿Qué significaba ganar? ¿Humillar a Rodrigo de la misma forma? ¿Destruir su empresa? ¿Vengarse? «Voy a hacer lo que es correcto», respondió Andrés. «A veces hacer lo que es correcto es la victoria más grande de todas». Miguel no entendió completamente, pero abrazó a su padre de todos modos. «Yo sé que eres el mejor, papá». Esas palabras tan simples y sinceras casi quebraron a Andrés. Abrazó a su hijo fuerte, sintiendo el peso de la responsabilidad. Ya no era solo sobre él, era sobre el ejemplo que le estaba dando a Miguel, sobre el hombre que le estaba enseñando a ser a su hijo. La reunión era a las 10 de la mañana. Andrés llegó 15 minutos temprano, como siempre. La sede de Almeida Vehículos era impresionante, un edificio acristalado de 20 pisos en el centro financiero de la ciudad. Todo era lujoso, desde el mármol del lobby hasta los elevadores de vidrio. Andrés fue recibido por la asistente ejecutiva de Rodrigo, una mujer de 30 y pocos años, con lentes y postura eficiente. «Señor Silva, por favor, sígame. El señor Almeida lo está esperando». Subieron al 20º piso, donde estaba la oficina del CEO. Puertas dobles de madera maciza se abrieron revelando una sala enorme con vista panorámica de la ciudad. Había cuadros caros en las paredes, una mesa de juntas que acomodaba a 20 personas, y al fondo, detrás de un escritorio ejecutivo, estaba sentado Rodrigo Almeida. Se veía mayor. Algunas arrugas alrededor de los ojos, algunos cabellos grises en las sienes, pero aún tenía ese aire de arrogancia, esa postura de quien nunca ha tenido que inclinarse ante nadie. Rodrigo se levantó cuando Andrés entró. «Señor Silva, gusto en conocerlo. Escuché muy buenas cosas sobre su trabajo». Extendía la mano, sonriendo educadamente. No había reconocimiento en sus ojos. Cero. Nada. Andrés era solo un ejecutivo más, una persona más útil. 5 años. 5 años desde que Rodrigo lo había humillado, hecho caer,
llamado patético, reído de su hijo por nacer. Y el hombre no recordaba. Claro que no. Andrés había sido invisible para él. Menos que nada. Andrés le estrechó la mano, firme, profesional. Gusto, señor Almeida. Gracias por recibirnos. Se sentaron. El equipo de Andrés, 3 analistas, organizó documentos. Rodrigo parecía ansioso, tenso. Era obvio que la situación de la empresa lo preocupaba genuinamente. Como usted sabe, comenzó Andrés, su voz firme y profesional, fuimos contratados por el Consejo Administrativo para hacer una auditoría completa. Eso incluye finanzas, operaciones, recursos humanos, estrategia de mercado. Será un proceso extenso. Lo entiendo, respondió Rodrigo. La empresa está pasando por un momento difícil. Mi padre, él dejó todo en orden, pero el mercado cambió. Necesito innovar, pero el Consejo está resistiendo. Esta auditoría, si es positiva, puede darme el visto bueno que necesito. Había algo diferente en Rodrigo. No era el mismo hombre arrogante de esa noche. Aún tenía aires de superioridad, sí, pero había también vulnerabilidad, preocupación genuina. Señor Almeida, uno de los analistas de Andrés preguntó, ¿podemos comenzar revisando los últimos 5 años de estados financieros? Claro. Rodrigo hizo una seña a la asistente, que comenzó a distribuir carpetas. Durante las siguientes 3 horas, se sumergieron en números, estrategias, problemas. Andrés observó a Rodrigo cuidadosamente. El hombre sabía lo que estaba haciendo. Sorprendentemente, entendía el negocio. Hablaba con conocimiento sobre márgenes, proveedores, tendencias del mercado. Este no era el playboy irresponsable que Andrés esperaba encontrar. Este era alguien que, por alguna razón, había cambiado. Pero, ¿realmente había cambiado? ¿O solo había aprendido a hablar el lenguaje de los negocios? Señor Almeida, dijo Andrés durante una pausa, me gustaría hacer visitas a las agencias, hablar con gerentes, empleados, tener una perspectiva completa. Sin problemas. Puede tener acceso total. Estoy con los libros abiertos. Rodrigo dudó, luego continuó. Mire, señor Silva, voy a ser honesto. Sé que mucha gente cree que solo soy un hijo de rico que heredó todo. Y por mucho tiempo tenían razón. Pero mi padre, él me dio un ultimátum antes de morir. Aprende el negocio de verdad o pierde todo. Y tuve que aprender. Fue humillante, frustrante, pero necesario. Andrés sintió algo extraño. ¿Empatía? No, imposible. Pero curiosidad, tal vez. ¿Por qué me está contando esto?, preguntó Andrés. Rodrigo se encogió de hombros. Porque necesito que sepa que no estoy jugando. Esta empresa significa algo ahora. No es solo dinero. Es legado, es responsabilidad. Son 2000 empleados que dependen de estas decisiones. Aprendí eso de la manera difícil. Las palabras sonaban sinceras, pero Andrés no podía olvidar. No podía simplemente perdonar. No, después de todo. Vamos a hacer nuestro trabajo profesionalmente, dijo Andrés manteniendo el tono neutro, y el informe será honesto, sea cual sea el resultado. Es todo lo que pido. En las semanas siguientes, Andrés y su equipo se sumergieron a fondo en Almeida Vehículos. Visitaron agencias, entrevistaron empleados, analizaron cada número, cada decisión, y Andrés descubrió algo sorprendente. Rodrigo realmente había cambiado operaciones significativas. Implementó programas de capacitación para empleados, mejoró condiciones de trabajo, aumentó salarios base, creó un plan de participación en las ganancias. Más sorprendente aún, los empleados hablaban bien de él, no con el miedo que Andrés esperaba encontrar, sino con respeto genuino. El doctor Rodrigo cambió mucho desde que asumió, dijo un gerente de agencia. Al principio era un desastre, pero aprendió rápido, y más importante, aprendió a escuchar. ¿Trata bien a los empleados?, preguntó Andrés. Sí, los trata. Mire, no es perfecto. A veces aún actúa como si fuera superior, pero comparado con lo que era, cambio total. Esto complicaba todo. Andrés quería encontrar a un villano. Quería encontrar al mismo hombre cruel que lo había humillado. Sería tan más fácil destruir a ese hombre, pero lo que encontró fue algo más complejo. Un hombre que había sido terrible y estaba intentando ser mejor. No perfecto, no santo, pero mejor. Y eso era más difícil de manejar que cualquier crueldad. Andrés volvía a casa todas las noches mentalmente exhausto. Mariana lo notaba.
¿Qué está pasando? Estás raro. Andrés le contó todo. Sobre Rodrigo, sobre esa noche, sobre cómo ahora tenía poder sobre el hombre que lo había destruido, sobre cómo estaba confundido porque el villano no era tan villano ya. Mariana escuchó en silencio, luego tomó sus manos. Andrés, respóndeme una cosa. Si destruyes su empresa, si consigues tu venganza, ¿vas a dormir mejor por la noche? ¿Te vas a sentir más hombre? ¿O te vas a sentir vacío? No sé, admitió Andrés. Creo que sí lo sabes. Tú cambiaste, Andrés. Ya no eres el mesero desesperado intentando sobrevivir. Eres un hombre exitoso, con familia linda, vida estable. Ya ganaste. ¿La mejor venganza no sería mostrarle eso? Sus palabras plantaron una semilla. Pero la rabia aún estaba ahí, pulsando. La auditoría estaba casi completa. Andrés tenía todo el material necesario y había descubierto algo crucial, una irregularidad contable. No era fraude de Rodrigo, sino de gestión anterior de la época de su padre, pero estaba ahí escondida y podría ser usada para destruir la credibilidad de Rodrigo, hacer que el consejo perdiera confianza, potencialmente forzarlo a vender la empresa. Andrés tenía el arma. La pregunta era, ¿la usaría? Él agendó una reunión final con Rodrigo, solo ellos dos, sin equipos, sin asistentes, en la oficina del 20º piso, con vista a la ciudad que Andrés un día creyó imposible de conquistar. Rodrigo lo recibió con café. Estaba visiblemente nervioso. Entonces, ¿cuál es el veredicto? Andrés puso el informe sobre la mesa. Grueso, detallado, profesional. Su empresa está sólida. Los problemas son de mercado, no de gestión. Con algunos ajustes estratégicos que delineé en el informe, la recuperación no solo es posible, sino probable. Rodrigo respiró aliviado. Los hombros se relajaron. ¿En serio? Eso es increíble. Gracias, señor Silva. Muchas gracias. Pero, continuó Andrés, hay algo que necesito mostrarle. Abrió el anexo confidencial, mostrando las irregularidades contables. Rodrigo palideció mientras leía. Eso fue de la época de mi padre. Yo no sabía. Sé que no fue usted, confirmó Andrés, pero está a su nombre ahora. Como CEO, usted es responsable. Si esto se filtra, puede destruir todo. Rodrigo miró hacia arriba, los ojos suplicantes. ¿Qué hago? Andrés podría haber dicho, nada. Voy a incluir esto en el informe principal. Eso destruiría a Rodrigo. Le daría a Andrés la venganza que tanto quiso. Pero miró al hombre frente a él. Vio no al monstruo de 5 años atrás, sino a un ser humano imperfecto, intentando ser mejor. Vio a alguien que, como él, cargaba con el peso de errores que no eran enteramente suyos. Y Andrés recordó las palabras de Miguel. Yo sé que eres el mejor, papá. ¿Qué clase de hombre quería ser? ¿El tipo que se vengaba o el tipo que elegía hacer lo correcto? Usted corrige esto, dijo Andrés finalmente. Discretamente, legalmente. Le voy a dar los nombres de especialistas que pueden ajustar todo sin levantar banderas rojas. Y voy a mantener esto fuera del informe principal. Rodrigo lo miró incrédulo. ¿Por qué? Usted ni siquiera me conoce. ¿Por qué ayudarme? Andrés guardó silencio por un largo momento. Luego, decidió. En realidad, sí lo conozco. Demasiado bien. Y entonces Andrés le contó. Sobre esa noche en el Saboya, sobre las humillaciones, sobre la caída, las risas, las palabras crueles, sobre cómo Rodrigo había dicho que su hijo nacería perdedor. Con cada palabra, Rodrigo se ponía más pálido. El horror creciendo en su rostro era real, visceral. Dios mío, susurró cuando Andrés terminó. Yo hice eso. Sí, usted y cientos de otros como usted. A mí y a cientos de otros como yo. Rodrigo se hundió en la silla, las manos en el rostro. Yo era un monstruo. Lo era, confirmó Andrés sin piedad. Un monstruo que pisoteaba a las personas porque podía, porque eran invisibles para usted. ¿Cómo puede estar ayudándome ahora? Después de todo lo que hice. Andrés se levantó ajustándose la chaqueta. Porque yo no soy usted. Podría destruir su empresa, su vida, con un solo informe. Y hace 5 años lo habría hecho sin pestañear. Pero ¿sabe qué descubrí? La venganza no me hace dormir mejor. No me devuelve esos años de humillación. No cambia nada. Caminó hasta la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Pero hacer lo correcto.
ser el hombre que mi hijo cree que soy. Eso vale más que cualquier venganza. Rodrigo estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas corriendo. Lo siento. Por favor, perdóneme. Si pudiera volver el tiempo. No puede. Ninguno de nosotros puede. Pero puede ser mejor de aquí en adelante. Andrés se volteó para enfrentarlo. Usted cambió, Rodrigo, yo lo vi. No es el mismo hombre. Y eso importa. No borra lo que hizo, pero importa. ¿Qué hago ahora? Usted continúa siendo mejor. Trata a cada empleado, a cada persona, con la dignidad que yo no tuve. Usa su privilegio para elevar a otros, no para pisarlos. Y nunca, nunca olvida que pudo haber sido usted. Si hubiera nacido del otro lado, pudo haber sido usted sirviendo mesas mientras alguien se reía. Andrés caminó hasta la puerta. Luego se detuvo. Ah, ¿y Rodrigo? Mi hijo Miguel acaba de cumplir 5 años. Está en el kinder de una escuela privada, sacando calificaciones excelentes, adorando libros sobre dinosaurios. Es curioso, gentil, brillante. No nació perdedor, nació amado, y eso hace toda la diferencia. Salió sin mirar atrás, dejando a Rodrigo solo con el peso de sus elecciones pasadas. Cuando Andrés llegó a casa esa noche, Mariana vio algo diferente en su rostro, una paz que no había estado allí en años. ¿Lo perdonaste? Andrés pensó cuidadosamente. No lo perdoné completamente. No sé si algún día lo perdone, pero lo solté. Y al soltarlo, me solté también. La rabia me estaba carcomiendo por dentro. Me estaba transformando en algo que no quiero ser. Miguel corrió a abrazarlo. «Papá, ¿ganaste en la reunión?» Andrés cargó a su hijo en brazos, abrazándolo fuerte. «Sí gané, campeón, de la manera más importante posible». En los meses siguientes, Andrés y Rodrigo desarrollaron una relación extraña. No eran amigos, nunca lo serían. Pero había respeto mutuo, entendimiento. Rodrigo implementó todas las correcciones que Andrés sugirió. La empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó. Y Rodrigo, para su crédito, nunca olvidó la lección. Un día, 6 meses después, Andrés recibió una invitación. Una inauguración de programa social de Almeida Vehículos. Becas completas de estudio para hijos de empleados de bajos recursos. ¿El nombre del programa? Proyecto Segunda Oportunidad. Andrés fue a la inauguración con su familia. Rodrigo dio un discurso, y Andrés notó que mencionaba, sin nombrar directamente, sobre errores del pasado y la importancia de la dignidad. Después del discurso, Rodrigo se acercó. «Señor Silva, ¿puedo hablar un momento con usted?» Se apartaron del evento. Rodrigo estaba nervioso. Quería agradecerle, otra vez, no solo por haberme ayudado con la empresa, sino por haberme mostrado quién era realmente. Eso cambió mi vida. Andrés asintió. «Usted hizo el trabajo difícil. Yo solo le mostré el espejo». «Hay una cosa más». Rodrigo sacó un sobre del bolsillo interno de su chaqueta. «Sé que el dinero no compensa lo que hice. Sé que no borra nada. Pero esto es una donación para el Fondo de Educación de Miguel. Valor completo para la universidad cuando llegue el momento. Por favor, acéptelo». Andrés miró el sobre, luego a Rodrigo. Hubo un tiempo en que lo habría roto con orgullo, rechazado con indignación. Pero ahora pensó en Miguel, en las oportunidades que eso significaba. «No es para mí», dijo Andrés finalmente. «Es para él, así que lo acepto, pero no como reparación, como inversión en el futuro». «Gracias». Rodrigo dudó. Luego extendió la mano. «Nunca voy a poder realmente pedirle perdón lo suficiente». Andrés le estrechó la mano. «Entonces no lo intente. Solo sea mejor, para todos los que crucen su camino de aquí en adelante». Se separaron, cada uno volviendo con su familia. Mariana tomó la mano de Andrés. «Estoy orgullosa de ti». Miguel jalaba la otra mano. «Papá, ¿ese hombre es importante?» «Fue importante», respondió Andrés, «para enseñarme quién no quiero ser y quién elijo ser». Los años siguieron pasando. Andrés continuó ascendiendo en su carrera, eventualmente abriendo su propia empresa de consultoría. Silva en Asociados se volvió referencia en gestión empresarial con enfoque en valorización humana. Rodrigo continuó manejando Almeida Vehículos, siempre consultando a Andrés para decisiones importantes. La empresa no solo sobrevivió, sino que se volvió modelo de responsabilidad social corporativa.
Miguel creció escuchando la historia de cómo su padre transformó la humillación en motivación, cómo eligió dignidad sobre venganza. Cuando tenía 12 años preguntó, «Papá, ¿te arrepientes de no haber destruido a ese hombre cuando tuviste la oportunidad?» Andrés, ahora con cabello empezando a encanecer, pero ojos aún brillantes de propósito, respondió, «Hijo, la venganza me habría dado satisfacción por algunos días, pero elegir el camino correcto me dio paz por el resto de mi vida. Y no hay precio para la paz. Pero él fue cruel contigo. Lo fue, y eso dolió profundamente. Pero ¿sabes qué aprendí? Las personas pueden cambiar, no siempre, no fácilmente, pero pueden. Y cuando alguien está genuinamente intentando ser mejor, destruir a esa persona no sirve a ningún propósito más que alimentar nuestro propio ego». Miguel abrazó a su padre. «Quiero ser como tú cuando sea grande». «No», dijo Andrés gentilmente, «quiero que seas mejor que yo, más gentil, más fuerte, más sabio. Cada generación debe elevar a la siguiente. Así es como el mundo mejora». Cuando Miguel tenía 15 años, doña Celia falleció, pacíficamente, dormida, rodeada de amor. Ella había vivido para ver a su nieto creciendo fuerte, a su hijo exitoso, a la familia feliz. En el funeral, Andrés habló sobre cómo ella fue su inspiración, su roca, su razón para nunca rendirse. Rodrigo apareció en el funeral. Andrés estuvo sorprendido. «No necesitaba venir, lo sé, pero quise. Su madre crió a un hombre extraordinario. Quise presentar mis respetos». Era un gesto pequeño, pero significativo. A los 18 años, Miguel pasó el examen de admisión a la Universidad para Medicina. Quería ser médico, ayudar a las personas, hacer la diferencia. La beca que Rodrigo había dado cubrió todo. Cuando Miguel supo del origen del dinero, se sintió conflictuado. «¿Cómo puedo aceptar dinero de él después de lo que te hizo?» Andrés sonrió. «Porque las personas son complicadas, hijo. No son solo villanos o héroes. Son seres humanos complejos que cometen errores terribles y a veces intentan compensar. Este dinero no borra lo que él hizo, pero representa su esfuerzo por ser mejor. Y tú vas a usar este dinero para salvar vidas. Eso transforma algo negativo en positivo». Miguel entendió en ese momento una de las mayores lecciones que su padre podría enseñar: la complejidad moral del mundo real. 20 años después de esa noche fatídica en el Saboya, el restaurante aún existía, ahora renovado, más moderno. Andrés fue invitado a un evento de networking allí. Mariana fue con él, hermosa en un vestido azul, cabello ahora con hebras plateadas que llevaba con orgullo. Cuando entraron, Andrés hizo una pausa. El último lugar donde había estado allí fue como mesero, humillado, quebrado, invisible. Mariana tomó su mano. «¿Estás bien?» Él miró a su alrededor. El mismo mármol, las mismas lámparas. Pero él no era el mismo hombre. Usaba un traje impecable, era reconocido y respetado. Había construido un imperio de la nada. «Estoy excelente», respondió Andrés. «Me estoy probando a mí mismo que esa noche no me definió. Yo me definí a mí mismo». Durante el evento, Andrés fue abordado por varios ejecutivos que conocían su historia de superación. Se había vuelto legendaria en el mundo empresarial. Del mesero al CEO, el viaje imposible hecho posible. Un joven de unos 25 años, claramente pasante de alguna empresa, se acercó tímidamente. «Señor Silva, disculpe la molestia. Yo trabajo como mesero aquí para pagar la universidad, y escuché su historia. Quería saber si tiene algún consejo». Andrés se vio a sí mismo en ese muchacho. Los ojos cansados pero esperanzados, la postura humilde pero digna. «Continúa estudiando», dijo Andrés. «No importa cuán difícil se ponga, no te rindas. Y cuando alguien te trate mal, cuando alguien te haga sentir pequeño, recuerda que ellos no te definen. Tú te defines por las elecciones que haces. Y si siento rabia, ganas de venganza, vas a sentir. Es humano. Pero no dejes que la rabia te consuma. Úsala como combustible, no como destino. Transforma el dolor en propósito». El joven tenía lágrimas en los ojos. «Gracias, muchas gracias». Cuando se alejó, Mariana susurró: «Acabas de cambiar su vida». «Espero que sí».
De la misma forma que varias personas cambiaron la mía. Al final de la noche, cuando salían del restaurante, Andrés vio una figura familiar recargada en un auto en la esquina. Rodrigo. Andrés se acercó. ¿Qué haces aquí? Rodrigo se veía mayor. Tenía 52 años ahora, cabello completamente gris, algunos kilos de más, pero los ojos tenían una profundidad que no tenían 20 años atrás. Sabía que estarías aquí hoy, y yo necesitaba volver a este lugar, donde todo comenzó, donde fui un monstruo. Rodrigo, déjame terminar. Rodrigo respiró hondo. Durante años intenté convencerme de que había cambiado completamente, de que era un hombre nuevo, pero la verdad es que aún cargo el peso de lo que hice, a ti y a tantos otros, y nada de lo que haga va a borrar eso completamente. No necesita borrar, necesita aprender. Aprendí, tú me enseñaste, no con rabia o venganza, sino con dignidad. Rodrigo secó una lágrima. Quería que supieras que no pasa un día sin que piense en esa noche, no con orgullo, sino con vergüenza, y esa vergüenza me mantiene humilde, me recuerda tratar a cada persona que encuentro con respeto. Andrés guardó silencio por un momento. Rodrigo, las personas cometen errores terribles a veces, pero lo que define el carácter no es el error, es lo que haces después. Podrías haber continuado siendo quien eras, pero elegiste cambiar, y eso importa. Gracias por no haberme destruido cuando tuvo la oportunidad. No lo hice por usted, lo hice por mí, porque el hombre que quería ser no se rebajaría al nivel de quien me lastimó. Se despidieron con un apretón de manos. No eran amigos, probablemente nunca lo serían, pero había paz entre ellos, y a veces la paz es todo lo que necesitamos. Miguel se graduó de médico a los 24 años. Andrés y Mariana lloraron de orgullo en la graduación. El niño que Rodrigo dijo que nacería perdedor estaba ahí, con bata blanca, a punto de salvar vidas. En la fiesta de graduación, Miguel hizo un brindis. A mis padres, que me enseñaron que de dónde vienes no determina a dónde puedes llegar, que la humillación no necesita quebrarte, puede fortalecerte, que la dignidad no tiene precio. Los amo. Andrés sostuvo a Mariana, ambos llorando. Habían comenzado sin nada y habían construido todo lo que importaba. Años después, Andrés recibió una llamada. Rodrigo había sufrido un infarto. Estaba en el hospital, situación delicada. No tenía familia cercana. Las novias habían pasado. Los amigos eran superficiales. Había pedido que llamaran a Andrés. Andrés fue al hospital. Encontró a Rodrigo en la cama, más frágil que nunca, conectado a máquinas. «Viniste», susurró Rodrigo. «Claro que vine». «¿Por qué?» «Después de todo, porque hace 25 años un hombre me mostró lo peor de la humanidad. Y desde entonces elegí mostrar lo mejor que puedo ser. Eso incluye estar aquí ahora». Rodrigo lloró. «Desperdicié mi vida. Tuve todo y no le di valor a nada. Tú no tenías nada y construiste todo. No es tarde. Aún estás aquí. Aún tienes tiempo». «¿Tiempo para qué? No tengo familia, no tengo amor verdadero. Tengo una empresa exitosa y una vida vacía». Andrés tomó su mano. «Entonces cambia eso. Ahora, hoy. Deja de vivir en el arrepentimiento y comienza a vivir en el presente». Rodrigo sobrevivió al infarto y cuando salió del hospital hizo cambios radicales. Vendió el departamento enorme y se mudó a algo más pequeño. Comenzó a trabajar como voluntario en programas sociales. Creó una fundación para jóvenes de bajos recursos. Usó su riqueza para hacer una diferencia real. Nunca se casó, nunca tuvo hijos propios, pero se volvió mentor de docenas de jóvenes, figura paterna para muchos que no tenían. Y cada 6 meses cenaba con Andrés y su familia, no como un amigo cercano, sino como alguien que era parte del viaje, de la historia. Miguel, ahora médico exitoso, a veces le preguntaba a su padre, «¿Lo perdonaste completamente?» «El perdón es complicado», respondía Andrés. «No sé si perdoné todo, pero ya no guardo rabia, y eso es suficiente para mí». Andrés Silva se retiró a los 60 años. Había construido una empresa exitosa, criado un hijo extraordinario, vivido una vida de propósito y dignidad. Él y Mariana viajaron, finalmente tomando la luna de miel que nunca tuvieron cuando jóvenes.
Rodrigo continuó su trabajo social hasta sus últimos días. Murió a los 72 años, tranquilo, rodeado por los jóvenes a los que había ayudado. En el testamento, dejó toda su fortuna a la fundación y pidió que Andrés fuera el presidente de la junta directiva. En el funeral de Rodrigo, Andrés dio el discurso. Rodrigo Almeida no fue un hombre perfecto. Lejos de eso. Cometió errores crueles que lastimaron profundamente, pero también eligió cambiar, eligió ser mejor, y en los últimos 20 años de su vida usó su privilegio para elevar a otros. Eso no borra el pasado, pero muestra que la redención es posible, que las personas pueden cambiar, que nunca es tarde para elegir la dignidad. Después del funeral, Miguel le dijo a su padre: «Toda esta historia de usted y Rodrigo es increíble. Debería ser un libro». Andrés rió. «Quizás un día, pero no es sobre mí o él, es sobre la lección. Cómo respondemos a la crueldad define quiénes somos mucho más que la crueldad en sí». A los 75 años, Andrés finalmente escribió sus memorias. No como un libro de autoayuda o historia de éxito fácil, sino como testimonio honesto de dolor, lucha, elecciones difíciles y paz conquistada. El libro se volvió un fenómeno, no porque fuera una historia de venganza épica, sino porque era una historia de humanidad compleja, de un hombre que fue humillado y eligió dignidad, de otro hombre que fue cruel y eligió redención. En una entrevista, un reportero preguntó: «Señor Silva, si pudiera volver a esa noche en el Saboya, ¿cambiaría algo?». Andrés pensó largamente. ¿El dolor? Sí, me gustaría no haberlo sentido. ¿Pero el viaje que inició? No, porque esa noche, por más terrible que fue, me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre el tipo de hombre que quería ser. Me dio propósito, y el propósito es el regalo más grande que podemos recibir, incluso cuando viene envuelto en dolor. ¿Y sobre Rodrigo Almeida? ¿Era villano o héroe? Ninguno de los dos. Era humano, profundamente falto, después profundamente transformado, y eso es más realista, más inspirador que cualquier historia de villano versus héroe, porque muestra que todos nosotros, no importa cuán perdidos estemos, podemos elegir un camino mejor. Miguel, ahora con 40 años y padre de 2 hijos, llevó a los niños a conocer a su abuelo. Andrés les contó la historia, adaptada para sus edades, sobre respeto, dignidad, elecciones. «Abuelito», preguntó la niña de 7 años, «¿fuiste un héroe?». Andrés sonrió cargándola en su regazo. «No, querida, solo fui yo mismo de la mejor manera que pude, y a veces eso es suficiente». «¿Y el hombre malo? ¿Se volvió bueno?». «Intentó volverse bueno, e intentar es lo que importa». A los 80 años, Andrés estaba en su terraza, observando la puesta de sol sobre la ciudad que una vez lo había rechazado y después abrazado. Mariana, ahora con cabello completamente blanco pero ojos aún verdes y brillantes, se sentó a su lado. «¿Fuiste feliz?», le preguntó. «Inmensamente. No siempre, no todos los días, pero profundamente, significativamente feliz». «¿Sin arrepentimientos?», Andrés pensó. «Arrepentimientos, muchos, pero ninguno que me defina. Viví con propósito, amé completamente, crié un hijo extraordinario, transformé dolor en poder, elegí dignidad sobre venganza, y moriré cuando llegue la hora, sabiendo que fui el mejor hombre que pude ser». «Esa es la mejor vida posible», dijo Mariana, apoyando su cabeza en su hombro. «Lo es. Y comenzó en la noche más oscura de mi vida. Curioso cómo funciona, ¿no?». Se quedaron allí, de la mano, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de naranja y morado, una pintura perfecta de final y recomienzo. Y en algún lugar, en un restaurante elegante de la ciudad, un joven mesero equilibraba bandejas, soñando con días mejores, y tal vez, solo tal vez, su historia de transformación apenas comenzaba, porque cada final es solo el comienzo de otro viaje, y cada humillación puede ser la semilla de grandeza, si elegimos cultivarla con dignidad en lugar de regarla con amargura. La historia de Andrés Silva y Rodrigo Almeida no fue sobre venganza, fue sobre algo mucho más poderoso, la capacidad humana de transformación, de elegir ser mejor incluso cuando el mundo nos da todas las razones para ser peores.
de encontrar fuerza en la vulnerabilidad, propósito en el dolor y paz en la dignidad. Y quizás esa sea la lección más grande de todas. No estamos definidos por lo que nos pasa, sino por cómo elegimos responder. Andrés pudo haberse vuelto amargo. Rodrigo pudo haberse quedado cruel, pero ambos eligieron caminos diferentes. Y esas elecciones hicieron toda la diferencia. Años después de la muerte de Andrés, Miguel encontró entre sus pertenencias un cuaderno viejo. Dentro, una entrada fechada de esa noche fatídica en el Saboya, escrita con letra temblorosa de extenuación y humillación. Hoy fui humillado de una forma que nunca imaginé posible. Un hombre me hizo sentir menos que nada. Se rió de mi hijo por nacer, me llamó patético, y no pude hacer nada más que tragármelo y continuar. Pero juro aquí, en este papel, esto no me va a quebrar. Voy a usar este dolor, voy a transformarlo, y un día voy a probar, para mí mismo más que para cualquiera, que la dignidad no está en cuánto dinero tienes, sino en cómo tratas a las personas, especialmente cuando ganas poder. Un día, cuando tenga elecciones, voy a elegir ser diferente, voy a elegir ser mejor. Lo prometo. Miguel lloró leyendo eso. Su padre había mantenido la promesa. No solo para sí mismo, sino para todos los que su historia había tocado. Y en otro rincón de la ciudad, en una sala de fundación que llevaba el nombre de Rodrigo Almeida, jóvenes de bajos recursos recibían becas, mentorías, oportunidades. En la pared, una placa con una cita que Rodrigo había elegido. No es donde empiezas lo que importa, es quién eliges ser en el camino. 2 vidas, 2 viajes, una intersección dolorosa que se transformó en lecciones de humanidad. Y así la historia de un mesero humillado y un millonario cruel se volvió algo más grande. Un testimonio de la complejidad humana, de la posibilidad de redención y del poder transformador de la dignidad. Comenta aquí abajo: la dignidad vale más que la venganza, para que yo sepa que llegaste hasta el final de este video, y voy a marcar tu comentario con un corazón especial. Y si la historia de Andrés y Rodrigo te emocionó, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Solo haz clic en el video que está apareciendo ahora en tu pantalla y te cuento todo. Recuerda siempre, lo que te define no es cómo los demás te tratan, sino cómo eliges responder. Sé siempre la mejor versión de ti mismo, no importa lo que el mundo te ofrezca. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante. Chau, chau.